El deporte español está de moda. Y cómo no estarlo si este fin de semana, este domingo, tuvo verdaderamente un domingo de ensueño, que es solamente una consecuencia de lo bien que ha venido trabajando España, sus federaciones, sus diferentes niveles de desarrollo deportivo ya durante muchos años. Comité Olímpico también, por supuesto, español, vienen haciendo las cosas ya desde hace tiempo atrás de una manera excepcional. Y este fin de semana, insisto, es como ese pináculo que ya han tenido otros en los últimos años, porque empecé este episodio diciendo que el deporte español está de moda, pero la realidad es que ya desde hace tiempo vienen enseñándonos cómo se hacen las cosas, cómo se pueden hacer bien las cosas, cómo cuando uno de alguna forma verdaderamente se ocupa por hacerlo de una manera profesional, por tener una extraordinaria ética de trabajo, por generar las causas y condiciones, por capacitar a los entrenadores, por respetar las etapas de desarrollo, por hacer un buen fogueo, por tener una infraestructura importante. O sea, cuando generas las causas y condiciones, pues estás condenado al éxito. Esa es una frase que siempre me ha gustado. Y desde hace tiempo el deporte español a sus diferentes niveles, hablemos del Comité Olímpico Español, hablemos de las diferentes federaciones, en este caso por ejemplo la de fútbol, la de tenis, ¿no? Pero también podríamos hablar de la de básquetbol, podríamos hablar de la de golf, podríamos hablar de la de badminton, podríamos hablar de la de atletismo, podríamos hablar de la de ciclismo, muchísimas de sus federaciones, y a partir de ahí todo lo que va hacia abajo pues viene haciendo de las cosas muy muy bien. Y en este episodio de Mentes Olímpicas pues justo vamos a hablar de cuáles han sido los puntos más significativos, estos detonantes para que no hoy, insisto, porque lo que vimos ayer con primero despertándonos muy temprano por la mañana, acá al menos en México, y viendo a un Carlos Alcaraz que pues simplemente jugó quizá el mejor partido de su vida, alcanzó un nivel, sobre todo en los primeros dos sets, que rayó en la perfección, definitivamente hacer ver mal a Novak Djokovic o no, que Novak Djokovic no parezca un tenista competitivo, evidentemente no es cosa fácil y Carlos Alcaraz lo logró. Claro que hay que también considerar que pues Novak Djokovic hace un mes también venía de... Y esto no es quitarle el mérito a Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz tuvo un draw, un torneo muy complicado, con rivales muy complicados, pero evidentemente Djokovic pues hace un mes venía de esta operación de rodilla y no pareciera tampoco que llegó de lo mejor preparado en cuanto a ritmo, en cuanto a sobre todo a la velocidad que planteó Carlos Alcaraz, pero la realidad y lo que vimos ayer muy temprano por la mañana es un tenista español que simplemente voló en la cancha y que primer, segundo set hizo ver mal a quizá el mejor tenista de todos los tiempos. Y bueno, Carlitos Alcaraz, salvo por ahí alguna complicación que tuvo en el tercer set, pues se ganó de inicio a final el derecho a ser una vez más ganador de un Grand Slam y pues con eso evidentemente traerle una gran alegría no solamente a los españoles sino a todos los amantes del tenis, yo creo, ¿no? El ver ese nivel y ver a un chico que nos hace pensar que el tenis se está quedando en buenas manos, ¿no? Junto con otros nombres, quizás Sinner, el otro más representativo, pero que nos ilusiona para todos los que tuvimos esta oportunidad de vivir el Federer, Nadal, Murray, Djokovic, que de repente decimos, y bueno, y ahora ¿quién puede venir a ilusionarnos? Bueno, creo que ayer Carlos Alcaraz nos dio un buen ejemplo, una buena probadita de que el tenis se va a quedar en buenas manos. Entonces, eso por un lado, así empezaba de alguna manera la jornada deportiva domingo, que tenía cosas bien interesantes, la final de Wimbledon, después venía la final de la Eurocopa, y ¿quién estaba ahí? Pues estaba ahí la selección de España, que tenía la oportunidad de convertirse en la máxima ganadora de Eurocopas, que venía con este equipo que al principio quizá no muchos lo colocaban en la final ni siquiera, y no necesariamente le daban posibilidades. No sé en cuánto estaba en la casa de apuestas a que España se levantaría con el título de la Eurocopa, pero no era definitivamente el favorito, y bueno, que de a poco no solamente fue convenciendo, sino fue sorprendiendo, porque lo que hizo España ganando cada uno de sus partidos pues sí, fue simplemente excepcional. Pero insisto, esto es solamente las consecuencias, es el pináculo de ya otros momentitos, porque hablar del deporte español, insisto, es hablar de un montón de federaciones, de un montón de diferentes agentes
y elementos que se han conjugado, y hablaremos de eso evidentemente en el episodio, para hacer que el deporte español esté dando resultados y esté generando cosas bien interesantes en la propia sociedad española ya desde hace muchos, muchos años. Entonces ayer, bueno, pues otra vez España de alguna forma se volvió a poner de moda y hay que analizar y hay que de alguna forma intentar. Ustedes saben que en Mentes Olímpicas, los que me han venido acompañando ya en los episodios que llevamos, bueno, el objetivo no solamente es hablar del deporte, no solamente hablar de la parte de la mente, que quizá aquí también podríamos abordar otro aspecto de la mente bien interesante, que es la planeación, que es la visión, que es la claridad, que es el propósito, que de alguna manera es trabajar a largo plazo, o sea, inteligencia deportiva, otros aspectos quizá de los que hemos venido hablando en otro momentito, pero aquí lo importante es, más allá del tema deportivo, es cómo algunas de estas cosas, claro, podemos aprender mucho de lo que se ha venido haciendo en el deporte español en los ya alguito de años, porque ahorita hablaré del primer referente, ¿no? Les voy a compartir varios puntos que me parecen en esta investigación que hice para el episodio del día de hoy, que me parece contribuyen definitivamente a que España tenga este extraordinario presente deportivo que ya quisiéramos muchos. Y ojo, no solamente es el tema del deporte, sino creo que lo más rico es lo que el deporte promueve en la sociedad. Y seguramente en los puntos hablaré de eso. Entonces vamos a entrar en materia. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Olímpicas. Mi nombre es Manolo Guevara, soy entrenador mental. Y bueno, el punto número 1 es algo que se escucha mucho en el mundo del deporte y que podríamos decir, el momento cero o el momento inicial, o donde de alguna forma donde todo se empezó a encaminar. Y eso fueron precisamente los Juegos de Barcelona 1992, cuando España se ganó el derecho a organizar estos Juegos Olímpicos, y con eso evidentemente tuvo que empezar mucha inversión, empezó a construirse una gran infraestructura deportiva alrededor de eso, y los españoles desde ahí pusieron los ojos en ok, vamos a hacer los organizadores de estos Juegos Olímpicos, también queremos que nuestros deportistas pues puedan brillar en casa, que puedan tener las mejores herramientas, la mejor preparación, y desde ahí ya se empezaron a hacer muchos esfuerzos de inversión, muchos esfuerzos de fogueo internacional, muchos esfuerzos de empezar a apoyar al talento, darle seguimiento a diferente talento, de participar en deportes, de darle prioridad a otros deportes que quizá pues, no eran los más populares en España, pero pues había talentos ahí y valía la pena pues justo eso, apoyarlos. Y entonces de cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues hubo una gran inversión, se hicieron grandes instalaciones, ojo, no solamente las instalaciones en Barcelona per se, en donde pues hicieron los Juegos Olímpicos y por ahí tenían que estar, sino todos los centros de alto rendimiento, que muchos, por ejemplo, están en la montaña, ¿no? Para aprovechar la altura, o que algunos quizá estaban más en nivel del mar por otro deporte en particular, pero todos los centros de alto rendimiento que se empezaron a desarrollar junto con esa infraestructura y junto también obviamente con los entrenadores, las capacitaciones que se les dieron, pero también la capacitación o más bien de los entrenadores que empezaron a traer a España para de alguna forma empaparse de metodologías pues que eran vanguardia en ese momentito y que valía la pena hacer ese esfuerzo. Entonces Barcelona 1992 sin duda es el punto número 1, el determinante, pero ojo, pues estamos hablando ya del siglo pasado, a fin de cuentas, Barcelona 1992, o sea, es decir, que han pasado 34 años, si no me fallan los números, 32 años, perdón, han pasado 32 años desde aquellos Juegos Olímpicos, y entonces sí, es muy fácil ahora, insisto, es común escuchar que todo empezó en Barcelona, pero ya cuando hablas de 32 años, ya no solamente es el momentito, quizá ese punto de inflexión, sino el seguimiento que se le ha dado, es decir, no se quedaron en sus blasones, no fue cuestión de una sola generación o de 2 generaciones de deportistas, sino que muchas de estas cosas se han quedado como prácticas. Ya lo he hablado en otros episodios, en muchos, porque como siempre digo, el Código Talento para mí es el libro más significativo, más relevante que hay en términos de alto desempeño, de cómo una persona puede aspirar a la excelencia máxima, y ahí tiene que ver todo con la cultura de trabajo, con las buenas prácticas, con la ética a fin de cuentas que tienes para desempeñarte todos los días en tus diferentes áreas de trabajo en sí. Entonces ese es de alguna manera el punto cero donde empezó todo esto, y a partir de ahí muchísimas cosas se han mantenido y obviamente se han empezado
o se han mejorado definitivamente. Pero el punto número 1 sería ese. Ahora, punto número 2, el fomento del deporte desde las bases. A mí algo que me impresionó, tuve la oportunidad de irme a Madrid a estudiar cuando estaba en la universidad 6 meses. Y algo que me llamó la atención porque pues de entrada lo primero que haces es como comparar con tu país. Y entonces cuando yo comparaba un poquito con lo que encontraba aquí en México, ¿no? Con lo que encontraba en la Ciudad de México, donde nací, donde crecí, y después en Querétaro, ¿no? Donde resido hoy día, lo que me llamaba la atención era la cantidad de polideportivos que había alrededor del lugar donde yo vivía. Yo vivía en un lugar a las afueras de Madrid que se llama Vicálvaro. Y entonces en Vicálvaro, pues si caminabas unos 2-3 kilómetros hacia el norte, encontrabas un polideportivo. Si encontrabas 2-3 o caminabas 2-3 kilómetros hacia el oeste, el este o hacia el sur, encontrabas otro polideportivo. Y estos polideportivos pues son complejos, públicos, con muy buenas instalaciones, ¿no? Quizá no la mejor instalación, ¿no? Para un deporte especializado, ya como podría ser una clínica, podría ser un centro dando el rendimiento, pero polideportivos bien hechos, bien puestos, con pistas de pádel, con pistas de tenis, con cancha de atletismo, con canchas de fútbol, con alberca, con gimnasio de pesas, con gimnasio para gimnasia olímpica. O sea, era todo un complejo con muy buena calidad y lo más importante de todo, público, en donde evidentemente tenías que hacer una inscripción. En muchos de ellos sí se cobra, por supuesto, una cuota de recuperación, si quieres prender las luces de la cancha de tenis o si quieres rentar en particular una, pero mucho más accesible o muy accesible en términos de tener que ir a un club o a un lugar diferente a practicar y desarrollar ese deporte. Y yo sé que quizá muchos de ustedes estén pensando en este momentito, bueno, pero si hay polideportivos o si hay centros, si hay parques, si hay lugares de deporte en nuestro país o de esta manera, pero aquí lo importante es el número, la cantidad de infraestructura que había. Ahí es donde creo que no hay un paralelismo. Y entonces, ¿qué es lo que fomentas con estos lugares? Bueno, pues eso, que desde las bases, desde niños que apenas están en su etapa de desarrollo, de enamoramiento con el deporte, que de alguna forma van creciendo, se empiecen a meter en las disciplinas deportivas, se empiecen a desarrollar sus capacidades, empiecen de alguna forma a aprovechar sus talentos y a partir de ahí pues los que evidentemente van alcanzando más nivel, los que van teniendo más interés, los que van de alguna forma queriendo llevar su trayectoria a otras metas, a otros anhelos, pues evidentemente pues se van especializando, se van moviendo a diferentes lugares o directamente pues ya vienen pues las famosas visorías o el scouting de cualquier deporte que fuera, que de repente pues ya te mueven a lugares donde haya más especialización o gente mucho más capacitada para guiarte y desarrollar todas esas habilidades y talento que ya estaba ahí. Pero lo impresionante es eso, la cantidad de infraestructura que te ponen, que ya está puesta para que la gente pueda practicar deporte desde cualquier edad. Y que insisto, no es que no haya, por ejemplo, aquí en la comparación en nuestro país, pero, o sea, simplemente por poner un ejemplo de la infraestructura. O sea, si yo decía, caminabas 2 kilómetros, 3 kilómetros, encontrabas uno. Para hacerlo en el lugar donde yo vivo, para encontrar algo como eso, pues no necesariamente te queda caminando. Y puede ser que hay algunos lugares así, pero no tan especializados, no tan grandes y no de tan fácil acceso. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a marcar la diferencia definitivamente. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a la parte del fomento. El punto número 2 es el fomento desde las bases. Ahora, punto número 3, la preparación y la formación de entrenadores, en donde directamente es invertirle y capacitar a las personas, el entender que hoy cómo se ha movido la ciencia del deporte es impresionante. O sea, hoy tienes que ser un especialista. Es muy parecido. Muchas de las cosas que se creían del alto rendimiento hace 20 años, 30 años, hoy día simplemente son obsoletas. Y hoy hay equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque a veces tenemos al entrenador de fútbol que es el entrenador de físico y de alguna forma es el que da el consejo de nutrición y también es el que es el entrenador mental y que es el que, o sea, como que cumple todas estas funciones. Y hoy la realidad es que pues esto se parece mucho más, y perdónenme la imagen o perdónenme también
la comparativa, si se escucha pues muy lejana, pero esto se parece ya un poco a lo que vendría siendo la medicina, en donde pues cada área o puede haber diferentes áreas de especialización. No es lo mismo ir con un traumatólogo que de repente ir incluso con un fisioterapeuta, o de repente ir con un otorrinolaringólogo, o de repente ir con un nutricionista, o de repente ir con un neurólogo, o sea, lo que fuera. O sea, son totalmente diferentes. Eso es lo que quiero exponer más que la parte de la comparativa, ¿no? Son totalmente diferentes y esto se actualiza. Porque hoy, por ejemplo, tenemos tecnología que puede darte información de unas métricas increíbles de tu variabilidad cardíaca, de tu ritmo cardíaco, de tu calidad de sueño, de alguna manera de tus niveles de estrés, de tu capacidad de VO2max. O sea, tenemos toda esta tecnología. Y si no sabes, o sea, si tú no sabes todas estas nuevas tendencias y sigues entrenando, y déjenme poner un ejemplo muy claro. La otra vez escuchaba en un programa de fútbol, de análisis de fútbol, en donde un entrenador calificado, certificado, campeón del fútbol mexicano, criticaba a los especialistas de balón parado, ¿no? A los especialistas, a los que se dedican directamente a trabajar la parte de balón parado en los equipos. Y entonces decía, ¿eso qué? Eso no sirve. Y entonces de repente le comentaban, esa es la tendencia en el mundo. Hoy los grandes equipos del mundo, el Real Madrid, el Manchester City, el Manchester United, tienen especialistas para eso, que se dedican, que están totalmente de lleno enfocados en trabajar esto. Saben de fútbol, sí, pero se especializan totalmente en esto, porque así de especializado se ha convertido el deporte. Entonces, si tú no estás y seguimos teniendo a estos entrenadores, ¿no? Que son licenciados, y que eso tiene ya su mérito, pero que son licenciados en educación física, y que a partir de ahí pues son el todólogo de los jóvenes deportistas, pues evidentemente nos estamos quedando un rango abajo. Quizá para la parte de formación, quizá para la parte de desarrollo, no necesariamente es malo, creo que es muy adecuado, pero ya cuando empiezas a subir a otros niveles necesitas mayores niveles de capacitación. Y lo puedo decir yo, que me ha tocado trabajar directamente con gobierno del estado, con el Instituto de Deporte del Estado, para dar capacitación de entrenamiento mental a los diferentes entrenadores. Y que muchas veces te das cuenta, algunos que ya vienen empapados con algunas cosas, pero algunos que qué padre que están ahí, de eso se trata, pero que precisamente están recibiendo como su primera capacitación. Y qué bueno que se hacen esos esfuerzos. Pero, obviamente, aquí cuando ponemos el contexto español, ¿no? Y del deporte español para llegar a estos niveles, pues ya se hace en una manera de masa crítica, no son esfuerzos aislados o de repente de algo que se nos ocurre ahí por un programa, ¿no? Entonces, bueno, la parte de la mejora de la preparación y la formación de los entrenadores, justo esto, ¿no? La profesionalización del cuerpo técnico, la formación y capacitación de entrenadores se profesionalizó en España, mejorando la calidad y la preparación de los atletas. Después, aquí un punto fundamental y que no hay mentira, ¿no? Que es el apoyo institucional y el apoyo financiero. Entonces, mucho de lo que ha sido el tema de éxito en el deporte español es que ha habido un apoyo financiero, no solamente desde el gobierno, ¿no? Que es como muy común, ¿no? El de repente hacerlo o esperar que sea el gobierno, aquí directamente, por ejemplo, la CONADE, sino que en España, desde Barcelona 1992, se empezó a convencer a las empresas, a las grandes empresas españoles de, oye, queremos proyectar esta imagen de que en España somos ganadores. Imagínate pues simplemente lo que representa hoy, ¿no? Imagínense a Carlos Alcaraz en una final de Wimbledon y los patrocinadores que tiene Carlos Alcaraz. Imagínense el exposure que le estás dando, o los patrocinadores que hay detrás, ¿no? de la selección de España. Pero nos podríamos ir incluso a deportes que no son tan populares. Pero lo mismo, o sea, el exponer que estos atletas que van a estar llegando a la élite y que van a tener tu marca y que van a ser embajadores de la marca, pues así empezaron a convencer a grandes empresas españolas, porque evidentemente, pues, si bien el deporte es muy importante en términos de darle a la sociedad salud mental, disciplina, voluntad, prevención de drogas, prevención de delincuencia, o sea, hay muchísimos beneficios de apostarle como gobierno al deporte para formar a las personas. Bueno, ahí hay una parte formativa que definitivamente nos debe interesar. Pero ya cuando quieres vender la parte del alto rendimiento, de alguna manera de estos atletas que están en estos escenarios, pues se les prendió el foco, evidentemente, y dijeron, bueno, ahí se lo podemos vender más a las grandes empresas,
que eso quieren, quieren un exposure de su marca, que quieren un embajador que ponga en lo más alto el nombre de su institución. Y entonces empezaron a convencer a estas grandes empresas de también invertir, y entonces con esa gran inversión que se manejó, que también tiene que haber una gran transparencia, una gran claridad del uso de los recursos, pero se empezó a vertir, se empezó a democratizar algo también en el tema de los polideportivos, es como democratizas los deportes. O sea, que el deporte, por ejemplo, el tenis, que puede ser un deporte caro, pero ya cuando te lo pones en un polideportivo, lo haces mucho más accesible para más gente, y a lo mejor hay una persona que sin esos apoyos, o sin esa cancha en específico, y esa clínica en específico, no hubiera podido desarrollar inicialmente su talento, y después que alguien lo viera y dijera, vale la pena apoyarlo, aunque no quizá tenga los recursos para que lo empiece a hacer por su parte, ¿no? Entonces, eso también ha sido fundamental, y obviamente todo este dinero pues invertido en fogueo internacional, ¿sí? El fogueo internacional es fundamental para el deporte de élite. Europa tiene una gran ventaja, hay que decirlo también, la geocalización, ¿no?, de los países, pues juegan un papel primordial. Y si efectivamente pues estás en Europa, en donde tienes un montón de otros países con un montón de competencias, a un tren, a un avión de low cost, a distancias muy cortas, pues evidentemente lo facilita, como aquí si ponemos el ejemplo del fútbol, ¿no? Que incluso cuando se jugaba la Copa América, pues imagínense los recorridos que eso representaba, ¿no? Y hacia dónde nos vamos a foguear, o hay que ir hasta Europa, pero cuánto hay que invertir en eso. Pero bueno, este apoyo institucional, estos patrocinios, estas subvenciones, no solamente del gobierno, sino de las empresas privadas, incrementó, ¿no? Y fue la facilitación de la preparación y participación de los deportistas, insisto, sobre todo en deportes o competencias internacionales. Después vino la creación del Plan ADO, específicamente, Asociación del Deporte Olímpico. Y esto se trataba de una financiación específica para deportistas olímpicos, directamente al deporte olímpico. Algo que, por ejemplo, hoy empieza a hacer el Comité Olímpico Mexicano. Porque hoy el Comité Olímpico Mexicano ha buscado estos otros apoyos y tiene como grupo, tiene detrás a Grupo Imagen, tiene a Electra, si no mal recuerdo, o Banco Azteca tiene por ahí otras 2, 3, 4 empresas que de alguna forma directamente el Comité Olímpico Mexicano buscó el apoyo para dejar de depender de lo que te da el gobierno, dejar de depender de estas cosas. No, nosotros buscamos a estos actores que están interesados, les empezamos a vender eso y empezamos a obtener esos recursos. Y esos recursos los empezamos a manejar nosotros también y empezamos a distribuirlos para que atletas olímpicos en específico, porque en la dificultad del deporte profesional versus el olímpico, ¿cuál es? Pues que obviamente el olímpico es a un nivel amateur, no son profesionales, no ganan el dinero, o sea, no ganan dinero por eso, pueden llegar después a través de patrocinadores y en casos muy específicos, pero muchos de esos atletas son atletas que verdaderamente con recursos limitados van y le entregan toda su pasión y todo su amor a un deporte, a una disciplina, no tanto por la parte económica, a lo mejor sueñan con eso, pero sobre todo en el deporte olímpico no necesariamente, y hay atletas extremadamente destacados. Vamos, aquí el caso en México podría ser, ¿no? Paola Longoria, que es una extraordinaria campeona. Pero si tú comparas y que Paola Longoria ha logrado cosas bien interesantes, ¿no? Y algunos patrocinadores. Pero imagínense lo que tuvo que hacer Paola Longoria para ganarse el derecho a sus patrocinadores, o sea, convertirse en la mejor del mundo, tener el máximo récord de partidos ganados sin conocer derrota no sé por cuántos años, el estar invicta no sé cuántas veces, ganar no sé cuántas medallas panamericanas de oro, o sea, ya ganaste todo eso y de alguna forma ahí te ganaste el patrocinio. Lo mismo que le sucedió a Ana Guevara, hasta que se convirtió en campeona, ¿no?, de la Golden League, pues ya por ahí Banamex creo que le prestó atención, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí hay ciertos deportistas que lo pueden lograr, pero antes de ese éxito no necesariamente. Entonces, este tipo de apoyos, directamente la creación del Plan ADO, pues fue un gran acierto para impulsar otros deportes que no eran como el fútbol o incluso como el propio tenis, que también tiene pues esta parte del profesionalismo y que es un deporte muy popular, ¿cierto? En esferas o en un embudo de conversión muy corto, como lo que dice Djokovic. Muy pocos tenistas realmente viven del tenis, pero bueno, si de alguna forma llegas, pues tienes esas opciones, ¿no? Entonces la creación del Plan ADO definitivamente fue un punto muy importante.
Después, otro punto, el número 6, sería el desarrollo de los centros de alto rendimiento, los famosos CARs, que aquí lo escuchamos mucho con la selección mexicana, el CAR de la selección mexicana. Bueno, en España se empezaron a hacer estos centros, ya lo adelantaba, por eso no me voy a detener tanto en este tiempo, en muchos lugares de España, y eran CARs para diferentes deportes. De hecho, por ejemplo, ya lo he mencionado en un episodio de Mentes Olímpicas, Carolina Marín, jugadora de bádminton. ¿Cuántos españoles juegan bádminton? Es un porcentaje diminuto. Digo, no tengo el número, pero ha de ser un porcentaje diminuto. No es un deporte popular. Que me queda claro que Carolina Marín lo ha popularizado más. Pero en términos de población, porcentaje, pues es muy poquito. Y aún así, cuando tú ves el documental de Carolina Marín, pues entiendes lo que tiene un deportista español detrás, ¿no? Y se va a las montañas a hacer una pretemporada, a un centro de alto rendimiento, y ves el lugar donde entrena, y todo está bien puesto, todo esto que decíamos, ¿no? Entonces, estos centros que también están democratizados, o sea, no solamente se trata para los equipos o los atletas que ya han logrado un nivel de élite muy significativo, sino que están mucho más abiertos y que están mucho más disponibles a muchos atletas que se puedan favorecer de los mismos, no ciertos casos. Ese es un punto, el punto número 6 y un punto muy importante. El punto número 7, el efecto multiplicador. Es la visión de apostarle a estos atletas, y cuando estos atletas empiezan a tener éxito, que cuando estos atletas empiezan a salir en las portadas de revistas, en los programas, cuando estos atletas logran ganar Wimbledon y logran ganar la Eurocopa en un mismo fin de semana, y de repente los Juegos Olímpicos brillan, pues ¿qué es lo que vemos? ¿O qué es lo que pasa? Que los niños lo empiezan a ver, que los niños lo empiezan de alguna forma, se empiezan a estimular de esos ejemplos de ganadores, ejemplos de que se pueden en diferentes deportes, de que es un sueño, de que es una ilusión, les genera esa pasión, los escuchan en entrevistas. O sea, vas estimulando esto, y lo que vas haciendo es que haya un gran interés de muchos jóvenes y de mucha gente interesada, y de esta total posibilidad de talento. Entonces tienes las arcas llenas para ingresar a diferentes deportes, y entonces esto se va alimentando solo, porque dicen: yo quiero ser como Carolina Marín, yo quiero ser como Rafael Nadal, yo quiero ser como Pau Gasol, yo quiero ser como Fernando Alonso, yo quiero ser como Morata, yo quiero ser como Iniesta, yo quiero ser como todos estos grandes referentes que, ojo, como John Ram. O sea, estamos hablando de, imagínense todos los deportes de los que estamos hablando, y en todos ellos España tiene una figura top que de repente los niños y los jóvenes españoles lo voltean a ver y dicen: yo quiero eso. Y entonces desde ahí se empieza a hacer un efecto multiplicador hacia todo lo demás, y entonces cuando buscan dónde hacerlo, ahí se conjuntan muchísimas cosas, y eso es lo que verdaderamente empieza a potenciar todo, ¿sí? Un efecto multiplicador. Entonces es importante tener estos referentes, pero para tener estos referentes hay que apoyarlos. Aquí en México me encanta mencionar el caso de Lorena Ochoa. Lorena Ochoa, si bien siempre había existido golf, había buenos golfistas en la historia de México, pues no había una Lorena Ochoa que fuera la número 1 del mundo y que ganara los grandes torneos de golf. Y de repente apareció Lorena con un esfuerzo individual, con un esfuerzo mucho desde sus papás, de pequeñas cosas, de un pequeño contexto en torno alrededor de ella, que dijo: vamos a apostarle a esto, ¿no? Y insisto, esfuerzos muy individuales. Y de repente detonó a esta Lorena Ochoa, y de repente los golfistas, niños, empezaron a ver lo que hacían Lorena Ochoa, o ni siquiera golfistas en ese momento, pero empezaron a tener este ejemplo, y muchos chicos, chicas que tenían esa posibilidad, ¿no?, de jugar al golf, se empezaron a acercar a este deporte, pero con ese ejemplo ganador. Y hoy día, una de las pocas federaciones que trabaja bien en este país es la Federación del Golf, pero aún así, también con muchos esfuerzos individuales, ¿qué es lo que vemos? Hoy vemos un golf mexicano que está en un lugar privilegiado. Quizá podría estar mejor y lo que quieras, pero tener a una Gaby López, ganadora de LPGA, a un Abraham Anser, ganador de PGA, ahora de la LIV Golf, tener un Carlos Ortiz, tener un Camarón Rodríguez, o sea, tener tantos exponentes, bueno, entrecomillado, todo depende de todo esto, pero ya quisiéramos en muchos otros deportes tener ese número de exponentes peleando al nivel más top. Y eso mucho lo provocó justo este efecto multiplicador. Lo que necesitamos es más de estas figuras, pero para tener más de estas figuras necesitamos invertirle a los deportistas desde antes. Y eso mucho tiene que ver, insisto, desde la iniciativa privada, que es lo que se hizo mucho en el caso de España, se sigue haciendo,
y que aquí, insisto, últimamente el Comité Olímpico Mexicano ha intentado recrear un poco este formato o esta fórmula. Pero bueno, ese es el efecto multiplicador que para mí es esencial. Después, punto número 8, creo que de alguna forma ya lo toqué, entonces no lo voy a mencionar. Esto aumentó mucho la conciencia y la cultura deportiva. Obviamente los medios de comunicación se empezaron a vertir y te querían pasar absolutamente todo, ¿no? O sea, todo en donde estuvieran jugando los atletas o compitiendo los atletas españoles, porque pues hay una gran cultura por el deporte. Después, 9, la investigación y ciencia aplicada al deporte. Un poquito lo que decíamos, las ciencias aplicadas al deporte, pues hoy día son la razón de que los atletas llegan a esos niveles, porque es toda una especialización. Y entonces necesitas especialistas en diferentes rubros, en el rubro de lo físico, en el rubro de la recuperación, en el rubro del entrenamiento mental, en el rubro del sueño, en el rubro de medicina funcional probablemente, en el rubro obviamente técnico. Entonces imagínate, ahorita estoy contando a seis especialistas. Tú simplemente ve al equipo de Alcaraz. O sea, me parece que son 4 principales del equipo de Alcaraz, ¿no? Que obviamente está Juan Carlos Ferrero, que es su entrenador, después tiene un fisioterapeuta y entrenador físico, creo que cumple los 2 papeles, se puede hacer, y después tiene otros 2 que realmente no conozco totalmente su función, pero vean el equipo, hay 4 ahí. Ahora, ve el equipo de Djokovic, o sea, es impresionante, por un tenista, y evidentemente esto ha cambiado mucho, esto lo ha permitido el dinero que maneja hoy en día el deporte. Pero de un deportista puede haber 4, 5 o hasta 6 especialistas detrás. Si a estos niveles de lo que gana Djokovic y de lo que gana Alcaraz, bueno, pues ellos lo pagan por sí solos. Es una extraordinaria inversión, les rinde perfecto para obtener mucho más frutos. Pero cuando tú no eres eso, necesitas pues ciencia aplicada al deporte detrás de lo mismo y que esté muy apegada a las nuevas investigaciones, insisto. Entonces tú como Comité Olímpico Español o tú como de alguna forma del proyecto ADO o de cualquiera de estas cosas, necesitas pues vertir un poco a tus deportistas de estas posibilidades si todavía no tienen la capacidad de ellos fondearlo por sí mismos. Pero esas serían las ciencias aplicadas al deporte. Y ese es el punto número 9. Y finalmente, pues los diferentes éxitos, ¿no? Los éxitos en diversos deportes. Lo que decía, está el básquetbol, han tenido grandes logros en el básquetbol, en el mundial, en los Juegos Olímpicos, incluso en deportes de invierno que obviamente pues siendo Europa y la parte norte de España pues tiene montaña, pero tampoco como que es muy dado, y aún así ahí los españoles están produciendo mucho y todo esto hace que la gente esté muy metida, inmersa, que sean apasionados por el deporte, que de alguna forma se pueda soñar con esto. Simplemente, o sea, ustedes palpen, ¿no? Lo que pasó a partir de las redes sociales o en las redes sociales a partir del domingo, y es evidente, ¿no? Incluso los grandes referentes del deporte como Nadal, que híjole, pues no le pide nada a lo que hizo Nadal en su carrera a lo que logró ayer Alcaraz con la selección, ¿no? Ahí está, y algún triunfo habrán tenido en algún momento que coincidió. Pero hasta Rafael Nadal veías esa pasión de alguna forma de regocijarte por los logros de tus compatriotas y sumarte a todas estas causas y condiciones que lograron pues poner al deporte español una vez más en lo más alto, y que hoy día debería ser un claro referente de cuando las cosas se hacen bien, se hacen con planeación y con una visión a largo plazo. El problema es hay que empezarlo, pero con una visión a largo plazo pues los resultados van a venir. España, ¿no? Y ayer lo platicaba con mi mamá por una razón muy particular, pero me decía sí, o sea, España cuando yo crecí pues no tenía en fútbol, hasta me decía, ¿no? Ella me decía, en el fútbol eran malos, en tenis eran malos, y yo le decía, bueno, a ver, en tenis nunca han sido malos, ¿no? O sea, no eran lo que son hoy en día, no había un Rafael Nadal que logró lo que hacía, pero bueno, había ahí tenistas, o sea, siempre han sido pues competitivos en eso, pero lo que es cierto es que no había tantos y que mucho era hacia esfuerzos individuales. Y hoy lo que vemos es, vaya, hasta varios deportistas españoles quizás hasta colaborando, trabajando juntos, hablando, compartiendo éxitos, hablando bien los unos de los otros, y eso pues termina siendo una fórmula, insisto, no es un punto en particular, son muchos factores. De hecho me encanta el concepto y lo subrayé aquí,
hicieron todos estos factores, hicieron un ecosistema favorable. Un ecosistema favorable para el desarrollo del deporte en España, que sí hubo un punto, un detonador, que fue Barcelona 1992, pero muchos años después, muchos años ya después, se sigue generando estas grandes consecuencias, pero tiene que ver mucho con esto que decíamos de este ecosistema favorable. Entonces, ¿cómo desarrollas un ecosistema favorable? Pues tienes que, así tal cual, tienes que cuidar los diferentes factores, no puede ser solamente uno. Si le apuestas a uno solo, no lo vas a lograr. Y bueno, este es el episodio del día de hoy, el ejemplo del deporte español. Espero que les haya gustado y bueno, ya saben, si les empieza a gustar este esfuerzo, este podcast, pues recomiéndenlo, compártanlo con quien crean que le puede ser de utilidad, de interés, y nos vemos en el próximo episodio.